que debes saber de salud y bienestar. Con Pedro Pensil. 6:46 y tenemos aquí presencial al doctor Jorge Monac. Siempre es un placer tenerlo, urólogo, súper famoso, millones de seguidores en las redes. Así que ponte las pilas que después te regañan en mi casa. ¿Cómo estás, Jorge? Un gusto saludarte, doctor. Pedro, muchísimas gracias a los dos por la invitación. Eso de millones de seguidores, bueno, creo hay que que me ser queda muy largo. Mira, queríamos hablar sobre, a mí me pusieron aquí una cosa distinta a ti, cirugías mínimamente invasivas en Venezuela. A ti te hablaron de la tecnología, pero me gusta más el tema que te ponen a ti. ¿Por qué? Ahora con los lentes de Apple, que no han tenido, no han sido tan exitosos. Los venden ahora en eBay de segunda mano, mucho más baratos, pero Apple se va a la inteligencia artificial. Creo que esto apenas está comenzando y en los próximos años va a ser un boom. Y una de las áreas que creo que tiene más futuro es en el área medicinal, sobre todo en algo como lo que tú haces, la urología, para hablar un poco de ese tema, los hologramas, lo que es la educación y también la conexión entre distintos doctores para una operación. Total. Y fíjate que cuando tú hablas de cirugía mínimamente invasiva, la tecnología está entrando en la cirugía mínimamente invasiva porque la cirugía robótica, y antes de entrar, que es un tema que ya hemos tocado antes, y quiero desarrollarlo brevemente al principio, la cirugía mínimamente invasiva, que es la cirugía robótica, es un tipo de laparoscopia, ha venido desarrollándose ya en los últimos 28 años. Hay alrededor de más de 7.500 robots a nivel mundial. El año 2022 superaron más de 12 millones de pacientes a nivel mundial. O sea, estamos hablando, y la tecnología ha sido un pilar fundamental para el desarrollo de este tipo de cirugía. Y la inteligencia artificial viene ahora de una manera muy importante. Hace poco estaba viendo un artículo sobre un diagnóstico que se le hizo a un paciente después de haber ido una cantidad de médicos, y definitivamente la inteligencia artificial no creo que vaya a sustituir a los médicos. Esta es una opinión ahorita muy general mía y obviamente yo no soy experto en la materia, pero creo que siempre el recurso humano es importante como para canalizar, pero de que cada vez va a estar más presente es indiscutible. Porque al final, ¿cómo funciona nuestro algoritmo? Nuestro cerebro es un algoritmo. Nuestro cerebro tiene una cantidad de información que entrecruza, ve cómo se pueden compaginar y, bueno, obviamente eso, en base a eso da un resultado. Eso mismo lo hace una computadora, pero obviamente con muchísimo más información porque tiene un banco de datos mucho más complejo, Pedro, y además que lo hace en milésimas de segundo y no se le olvida ninguna de esas variables. Hoy en día se está utilizando inteligencia artificial para hacer el diagnóstico de cáncer de próstata. Cada vez se ha introducido más en el uso de la resonancia magnética multiparamétrica, algo que se llama fusión de lo que es la biopsia por fusión. Indiscutiblemente viene y es un campo que no se va a detener, y como dices tú, en la medicina se está invirtiendo mucho porque además que es un campo que, primero, bueno, la salud es fundamental porque es la estructura, es el pilar de las sociedades. Bueno, pero yo me acuerdo y estoy viendo otra vez todo lo que es Doctor House. Él era una computadora. Total. Pero ese no es el promedio. No es el promedio, no es el promedio. Y tú ves como el tipo razonaba y lo inspiraban cosas que tú ni te creías, estaba súper bien actuado. Pero, por ejemplo, para el futuro, tú te pones esos lentes o haces, mira, me tocó este caso que es así, que está el caso, y tú puedes verlo o consultar con distintas partes del mundo. Sé que se hacía cuando el COVID, que había una red internacional que estaban tratando de buscar, porque todo fue por ensayo y error. Nuestra inteligencia artificial ahorita es que cuando nosotros tenemos un caso muy complejo, hacemos una reunión de servicio en el hospital, en el posgrado, o yo me reúno con mi equipo y esa es nuestra inteligencia artificial, unir 3, 4 personas que entre todos ayuden a que ese CPU trabaje un poquito más rápido y que no se le escape nada. Cuando tengamos una computadora. Tipo House. Sí, total. Fíjate, yo hoy veía a mis pacientes en la consulta, un paciente que le tuve que dedicar por lo menos 40 minutos solo interrogándolo para poder obtener mucha información y poder llegar al punto. Y mete la diferencia cuando el paciente ¿Por qué tenías que hacer tantas preguntas en que estaba él? Porque son casos complejos, son casos difíciles. No quiero andar porque está un poquito en la esfera sexual del paciente y obviamente de repente no es el tema adecuado para tocarlo ahorita por el horario, pero el punto está que te puedo dar muchos ejemplos. Tuve una vez una muchacha que tenía una endometriosis. Una endometriosis es la presencia de células del endometrio que producen mucho dolor y ella la tenía entre la vagina y la uretra y había pasado como por 10 urólogos y 10 ginecólogos y nadie daba porque como estaba en ese límite entre la frontera de 2 órganos, nadie daba. Y yo me acuerdo que yo le interrogué, después casi una hora de interrogatorio haciendo preguntas que si le dolía en cierto momento el ciclo menstrual fue que logré llegar al punto. Obviamente imagínate que una computadora puede interrogar a una persona durante 2 horas con toda la calma o que la persona le pueda echar el cuento durante 2 horas a la computadora desde su casa y la computadora en 5 minutos saca el diagnóstico. Lamentablemente,
La Organización Mundial de la Salud dice que una consulta sucesiva no debe durar más de 20 minutos. Es imposible en 20 minutos evaluar a un paciente y por eso los médicos venezolanos seguimos siendo tan queridos y tan reconocidos por esa dedicación ese tiempo. Pero la velocidad de una computadora nunca va a ser o sea, nosotros nunca vamos a tener la velocidad de una computadora. Los pacientes siempre mienten. Sí, los hombres particularmente omitimos bastante información por pena o por sinvergüenzura. Sí, porque a muchos le preguntan, bueno, y tú tomas así como socialmente. Sí. ¿Cuándo? Una vez al año. Es mentira. Tú sabes que con la pregunta, yo les pregunto, yo a todos mis pacientes les interrogo hábitos tabáquicos, alcohólicos, si hacen deporte, cirugías, muchas cosas, porque como digo yo no atiendo próstata, yo atiendo seres humanos. Entonces, entender el contexto de tu paciente es muy importante. Nivel cultural, estilo de vida, todo eso influye de alguna manera u otra. Y cuando le pregunto la parte de medicina social, le digo, como mi compadre, que busca todos los días a alguien con quien echarse palo. Entonces, definitivamente sí, los hombres omitimos. Y me encanta cuando los pacientes van con las mujeres, porque las mujeres se sientan al lado y empiezan a mover la cabeza, sí. así como los perritos estos que están en los autobuses, de arriba abajo, como dando a entender que eso no es verdad. Generalmente los esposos para consulta de próstata van con la esposa, ¿verdad? Llevadas por ella. Sí, hay un porcentaje importante de pacientes que son las mujeres que piden la cita, incluso los acompañan y hay algunas que ni siquiera los dejan hablar. A veces la tengo que decir, mire, señora, por favor, permita que el señor se exprese, usted complementa lo que le haya omitido. Mira, el otro día estaba hablando con una gente que dice que ya como estamos en épocas muy modernas, que ya el examen físico de la próstata no es necesario, que solamente hay que ver los antígenos prostáticos. Por favor, para que le aclares al público este Mira, punto. interesantísimo lo que estás planteando, porque ahorita cada vez se está desarrollando algo que se llama la biopsia líquida. ¿Ok? La biopsia prostática ha sido uno de los grandes controversias, es un punto muy controversial en el manejo del cáncer prostático, porque es la forma de obtener la información realmente si hay células malignas o no. Y muchas veces la decisión de hacer o no una biopsia depende de ciertas impresiones que tiene el médico durante la evaluación. El antígeno sigue siendo definitivamente el elemento más importante. De eso no hay ninguna discusión. Un antígeno siempre va a tener más sensibilidad y especificidad, es decir, tiene más habilidad para encontrar algo que el tacto. Pero el tacto es un elemento complementario. Y como le digo yo a mis pacientes, a menos que el paciente tenga un antígeno muy bajo, que tiene varios años, además evaluado por un urólogo, porque no es solamente el valor total, sino hay algo que se llama densidad, relación libre total y ciertos elementos que uno analiza en forma también incluso de comparación o de correlación entre varios elementos que son los que influyen. El tacto no es más importante que el antígeno, pero el tacto complementa. Y yo hago una analogía. Si yo voy a pelear contigo, Pedro, y me llevo el cuchillo que me da 60% ganar la pelea, y me llevo un palo que me da el 30% y con los dos tengo el 90%, Claro. Bueno, yo prefiero irme con el 90%, porque al final tú lo sabes, y tú eres un hombre que maneja estadística de forma constante, la probabilidad de la tendencia y el poder disminuir el riesgo a un margen no de cero, porque el cero no existe. Entonces, ahora se está desarrollando algo que se llama la biopsia líquida. La biopsia líquida es que se le hace un masaje prostático al paciente, pero bueno, lamentablemente ahora se van a ahorrar la biopsia más no el tacto. Se hace un tacto, se hace un masaje de la próstata y se obtiene una muestra de orina. Esa muestra de orina se manda a analizar para buscar unos biomarcadores o unos marcadores genéticos que lo que van a decir es si existe alguna posibilidad de alto riesgo para cáncer de próstata. Que hablan que incluso tiene una sensibilidad y una habilidad de un 98% de captar la información y apenas con un rango o un porcentaje del 2% de error. Obviamente, esta biopsia líquida, sí, es altísimo. 2%. Es altísimo. Para hablar de cualquier cosa que supere más de 70, 80% de precisión en medicina, ya estamos hablando de márgenes muy buenos. Obviamente, esto no sustituye la biopsia prostática. Lo que hace es que evita que la hagamos de forma desmedida en cualquier persona que tengamos una sospecha. Tengo la sospecha, le hago una biopsia. La resonancia magnética también se está usando mucho, pero la resonancia sí tiene un rango que oscila entre el 67 al 70% de acierto. Es decir, estamos hablando de un 30 a 28% de error y que además depende del operador. La biopsia líquida es un biomarcador, o sea, eso se mete en una máquina y la máquina va a detectar si ese gen está o no está presente. Wow, ¿eso ya se consigue en el país? Todavía no por lo menos. ¿Cómo sabes de esta información de los congresos? Sí, los congresos y obviamente yo soy docente universitario y por supuesto siempre. Acceso a todo. Sí, y los muchachos, como digo yo, gracias al posgrado. Yo tengo que darle gracias al posgrado porque los muchachos estudian tanto que nos obligan a nosotros a estar al día
para poder conversar y discutir con ellos sobre estos temas. Eso es buenísimo, porque en verdad uno aprende tanto. Bueno, si no fuera por los chamos, yo no sabría. Hoy, por ejemplo, Dani me enseñó cómo poner el WhatsApp en la computadora. Todos los días uno aprende algo. Todos los días. Y es importante tener esa curiosidad, pues, de querer Así es, aprender. Saludos totalmente. a tus amigos estudiantes. Mira, tus redes sociales, rapidito. Mis redes sociales, @dr como doctor abreviado, dr.moanac, que es MOANACK. Excelente. Gracias, doctor Monaki, por estar aquí. Jorge Moanac, urólogo. Síganlo, que siempre tiene información interesante en las redes sociales. Bueno, nosotros llegamos al final del programa de hoy. Le doy las gracias a todos nuestros anunciantes.